¿Qué sucede cuando el verdadero genio se esconde detrás de la pobreza, invisible para los ojos del mundo, esperando el momento de brillar? En las polvorientas afueras de la ciudad, donde las casas se amontonaban humildemente bajo el sol, vivía Daniel, un niño de apenas 10 años. Su hogar era modesto, un reflejo de las carencias que marcaban su día a día. Las prendas desgastadas y el cabello revuelto eran constantes recordatorios de su humilde condición. Para la mayoría de sus compañeros en la escuela, Daniel era un fantasma, una figura silenciosa que se mezclaba con el fondo, rara vez notado, y, tristemente, a menudo blanco de las burlas. Era un alma solitaria, navegando en un mundo que lo subestimaba. Pero detrás de esa apariencia sencilla y ese silencio casi imperceptible, la mente de Daniel era un universo vibrante, un torbellino de números y patrones. Poseía un don innato para las matemáticas, una habilidad que trascendía la simple memorización de fórmulas. Donde otros solo veían cifras abstractas, Daniel percibía la danza elegante de los patrones, la lógica inquebrantable de las ecuaciones, y las soluciones más puras y brillantes. Para él, los números no eran fríos ni distantes, eran un lenguaje vivo que le hablaba con claridad asombrosa, revelándole secretos que escapaban a la comprensión de los demás. Era un prodigio matemático en el cuerpo de un niño olvidado. Mientras sus compañeros luchaban con operaciones básicas, Daniel ya visualizaba conceptos de cálculo avanzado, desentrañando problemas complejos con una intuición asombrosa. Podía ver las soluciones antes de que los demás entendieran el enunciado, una habilidad que guardaba celosamente, consciente de que su brillo podría no ser bienvenido en un entorno que valoraba más la posición social que la inteligencia pura. Su cuaderno, lleno de garabatos y cálculos imposibles para su edad, era su único confidente, el testamento silencioso de un genio que aguardaba pacientemente su momento. Daniel vivía en dos mundos, el de su humilde realidad, donde cada día era una lucha, y el vasto e ilimitado universo de las matemáticas, donde él era el verdadero rey, aunque nadie lo supiera aún. La injusticia de su entorno estaba a punto de colisionar con la arrogancia de un hombre que no veía más allá de las apariencias. El contraste entre el genio silencioso de Daniel y la superficialidad del mundo que lo rodeaba se personificaba en el señor Thompson, el profesor de matemáticas. Thompson era un hombre cuya vanidad era tan vasta como su conocimiento académico, un elitista convencido de que la inteligencia solo florecía en los jardines de la riqueza y la influencia. Sus clases no eran espacios de aprendizaje, sino escenarios donde él, el protagonista, brillaba, y donde los alumnos de familias adineradas eran sus únicas estrellas. Daniel, con su ropa humilde y su silencio respetuoso, era para él una molesta imperfección, un recordatorio constante de una realidad que prefería ignorar. La arrogancia de Thompson no conocía límites, y un día, su desprecio por Daniel se desbordó en una escena que se grabaría a fuego en la memoria del niño. Durante una clase, con la intención de humillar a Daniel y divertir al resto, Thompson decidió montar un espectáculo cruel. Con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos, proyectó en la pizarra un problema matemático de nivel universitario, una ecuación tan enrevesada que superaba con creces el currículum de cualquier escuela de primaria. A ver si tú, genialidad, te saca de la pobreza, niño, espetó Thompson, su voz cargada de un sarcasmo hiriente, mientras las risas de algunos alumnos, aquellos que buscaban aprobación, resonaban en el aula. Probablemente ni entiendas el enunciado. ¿Qué dices, Daniel? ¿Podrías siquiera leer esto? La humillación fue brutal. El rostro de Daniel se encendió de vergüenza, y el niño se encogió en su asiento, sintiendo el peso de la injusticia y la crueldad de las palabras del profesor. Aquel momento, lleno de desprecio, reafirmó su invisibilidad y el prejuicio del mundo hacia él. Pero la semilla de esa humillación estaba a punto de germinar, y su fruto sería una lección inolvidable para el soberbio señor Thompson. Días después de la humillación que aún escocía en el alma de Daniel, un giro del destino se manifestó en la escuela. La institución, que durante años había arrastrado problemas financieros, se encontraba ahora al borde del abismo. La directiva había anunciado una severa crisis económica. Sin una inyección de capital, el cierre era una posibilidad aterradora. El ambiente entre los profesores y el personal era de palpable desesperación. Fue en medio de esta incertidumbre que llegó una noticia que, para algunos,
sonó a milagro, y para otros, a una última oportunidad desesperada. La escuela había sido invitada a participar en un prestigioso concurso nacional de matemáticas. No era un evento cualquiera, este torneo prometía no solo reconocimiento académico, sino también un jugoso premio monetario para la institución ganadora. El monto era tan significativo que podría, por sí solo, salvar a la escuela de la inminente quiebra. Para el señor Thompson, esta era su única esperanza, no solo de salvar la escuela, sino de redimir su propia posición profesional y su ego maltrecho. La invitación del concurso se convirtió en el tema principal en los pasillos, un rayo de esperanza en la oscuridad financiera. Para la directiva, era una carrera contra el tiempo. Necesitaban un equipo de estudiantes excepcional, uno que pudiera competir con las mentes más brillantes del país y traer a casa ese premio vital. El señor Thompson, con su habitual arrogancia, se autoproclamó líder de la iniciativa. Estaba convencido de que sus alumnos favoritos, aquellos de las familias más influyentes que él siempre había cultivado, serían la clave para la victoria. La presión era inmensa. Las expectativas, estratosféricas. La escuela entera depositaba su futuro en la capacidad de esos jóvenes para resolver problemas, sin saber que la verdadera solución, y el genio que salvaría a todos, residía en el niño que Thompson había intentado romper. Con la escuela pendiendo de un hilo, el señor Thompson, relegando su soberbia habitual, se lanzó de lleno a la preparación del concurso. Reunió a sus alumnos estrella, aquellos de familias influyentes que siempre había favorecido, y los sometió a un régimen de estudio extenuante. Horas y días se dedicaron a resolver los problemas más complejos, creyendo firmemente que la excelencia de estos estudiantes, junto con su propia guía, asegurarían la victoria y, de paso, salvarían su reputación. Sin embargo, había una sombra persistente que oscurecía su optimismo forzado. Entre los materiales de estudio del concurso, circulaba un rumor sobre un problema final, una ecuación particularmente enrevesada que se decía había desconcertado a expertos a nivel mundial. Era la prueba definitiva, la que separaría a los verdaderos genios de los simplemente buenos. Thompson la observaba, la analizaba, la desmenuzaba, pero por más que lo intentaba, la solución le eludía. Su mente, habituada a los caminos conocidos de las matemáticas, se encontraba con un muro infranqueable. La presión aumentaba con cada día que pasaba. Ni Thompson, con todo su conocimiento y experiencia, ni sus alumnos más destacados, lograban descifrar el enigma de esa ecuación. Las sesiones de estudio se volvieron más tensas, llenas de frustración y un creciente desánimo. El rostro del profesor, antes imperturbable, ahora mostraba signos de preocupación y la desesperación comenzaba a hacer mella en su arrogancia. Se dio cuenta de que su orgullo y el futuro de la escuela pendían de un hilo que él, con toda su vanidad, no podía sujetar. El concurso se acercaba implacablemente. Thompson, atrapado en su propia visión elitista, estaba ciego a la verdadera solución que se movía silenciosamente entre sus aulas, el niño que él mismo había intentado quebrar. La ecuación imposible sería la que pondría a prueba no solo la inteligencia, sino también la humildad, en un escenario donde el destino de la escuela sería decidido por una mente inesperada. El aire en el gran auditorio era denso, cargado de expectativas y nerviosismo. Había llegado el día del concurso nacional de matemáticas. Delegaciones de escuelas de todo el país llenaban las gradas, cada una con la esperanza de llevarse el prestigioso premio que cambiaría su destino. El equipo de la escuela de Daniel y el señor Thompson se sentó en primera fila, un grupo de jóvenes mentes brillantes, pero ninguno tan prometedor como el silencioso Daniel, que ocupaba su lugar discretamente, casi invisible entre sus compañeros. El escenario resplandecía bajo los focos, y las pantallas gigantes mostraban los problemas a medida que se iban presentando. El ambiente era de competencia feroz, pero justa. Los problemas se sucedían uno tras otro, y el equipo de la escuela, liderado por los alumnos estrella del señor Thompson, lograba avanzar, aunque con evidente dificultad. Cada respuesta correcta era celebrada con un suspiro de alivio, cada error, con una punzada de ansiedad. El señor Thompson, con los ojos fijos en sus protegidos, gesticulaba indicaciones y mascullaba consejos, su rostro una máscara de concentración y creciente tensión.
Daniel, a pesar de estar oficialmente en el equipo, permanecía en un segundo plano. Observaba en silencio, su mente procesando los problemas con una velocidad que superaba con creces la del equipo en el escenario. Recordaba la humillación reciente en el aula, la burla del señor Thompson, y esa memoria dolía, pero también fortalecía una determinación que nadie más podía ver. El profesor, absorto en la actuación de sus alumnos predilectos, apenas le prestaba atención, ajeno al verdadero potencial que se sentaba a su lado. La presión aumentaba con cada ronda. Los equipos rivales demostraban una inteligencia formidable, y la brecha entre los competidores se hacía cada vez más estrecha. Finalmente, llegó el momento decisivo, aquel que decidiría el destino de la escuela. Se anunció el problema final. La compleja ecuación, la misma que había atormentado al señor Thompson y a sus alumnos durante días, apareció en las pantallas. Un silencio sepulcral cayó sobre la audiencia, que contuvo el aliento, a la espera de un desenlace que nadie podía prever. La incertidumbre flotaba en el aire, y el futuro de la escuela pendía de un solo número. En el momento de mayor desesperación, la voz silenciada del genio estaba a punto de resonar con una claridad inconfundible. La ecuación final, un intrincado laberinto de números y símbolos, se proyectó en las pantallas gigantes del auditorio, inmovilizando a la audiencia en un silencio sepulcral. Los equipos rivales murmuraban con incredulidad, algunos gesticulaban en señal de derrota, mientras otros simplemente se rendían ante la complejidad del problema. Era evidente que aquella ecuación había superado a todos. El señor Thompson, con el rostro pálido y el orgullo deshecho, observaba con horror cómo sus alumnos, genios, estaban completamente paralizados, sus mentes incapaces de encontrar un camino a través del desafío. La quiebra de la escuela, y lo que era peor para él, su propia humillación profesional, parecían ahora un destino inevitable. Su arrogancia se disolvía en la amarga certeza de la derrota. Fue en ese instante de desesperación colectiva, cuando el tiempo parecía detenerse y las esperanzas se desvanecían, que ocurrió algo inesperado. De entre el anonimato de las filas, una pequeña figura se levantó de su asiento. Era Daniel, el niño que todos habían ignorado, el que había sido humillado públicamente por el mismo hombre que ahora se hundía en el desespero. Su movimiento fue lento, deliberado, pero cargado de una calma asombrosa que contrastaba con el caos mental de la sala. Los ojos de Daniel, que antes parecían velados por la timidez, ahora brillaban con una determinación tranquila, una chispa que nadie le había visto antes. Con cada paso que daba hacia la pizarra, el murmullo de la multitud se intensificaba, transformándose en un eco de incredulidad y curiosidad. El señor Thompson lo miró con asombro y una confusión abrumadora, a punto de levantarse para detenerlo, pensando que el niño, en su inocencia, iba a hacer una tontería, quizás garabatear una respuesta sin sentido. Pero Daniel, ajeno a las miradas y los susurros, continuó su camino. Su figura, pequeña pero decidida, se paró frente a la pizarra, lista para desvelar una verdad que cambiaría el destino de la escuela y el rumbo de muchas vidas. El aire se cargó de una tensión expectante, a la espera del prodigio. En el silencio tenso del auditorio, la mente más brillante estaba a punto de hablar, no con palabras, sino con la elegancia de los números. Con la ecuación final proyectada en la pantalla, un murmullo de incredulidad se apoderó de la sala mientras Daniel tomaba el marcador. El señor Thompson, con la incredulidad grabada en su rostro, estaba a punto de levantarse para detenerlo, convencido de que el niño solo haría una tontería que acentuaría su fracaso. ¿Qué podía hacer un niño tan insignificante frente a un problema que había desafiado a matemáticos de renombre mundial? Pero Daniel, ajeno a las miradas escépticas y los susurros de los presentes, no titubeó. Su mano, pequeña pero firme, comenzó a moverse con una fluidez asombrosa sobre la pizarra. Con cada trazo, llenaba el espacio con una serie de pasos lógicos, elegantes y complejos, que se desplegaban con una claridad sorprendente. No era una solución memorizada, ni una respuesta al azar, era la manifestación de una comprensión profunda, una visión que trascendía cualquier enseñanza de libros de texto o la experiencia de un aula tradicional. Daniel estaba construyendo la solución desde sus cimientos, paso a paso, con una lógica impecable que solo un verdadero prodigio podría concebir. El jurado del concurso,
compuesto por matemáticos expertos y académicos con décadas de experiencia, al principio se mostró escéptico. Pero a medida que la secuencia de Daniel avanzaba, sus expresiones cambiaron. Intercambiaban miradas de asombro y reconocimiento, sus cejas se alzaban en silenciosa admiración. Aquella resolución era impecable, innovadora, y cada línea escrita en la pizarra era un argumento irrefutable que conducía directamente a la respuesta correcta. La complejidad se desvelaba con una simplicidad pasmosa, y el genio de Daniel, antes oculto, brillaba con una luz innegable. La sala se llenó de una expectación contenida. El señor Thompson, ahora completamente enmudecido, sentía como su arrogancia se desmoronaba, reemplazada por una mezcla de shock, confusión y un pavoroso reconocimiento. El niño que había humillado, el que consideraba insignificante, estaba a punto de hacer lo imposible. En el estruendo de una ovación, el verdadero valor del genio se reveló, dejando una lección imborrable sobre la humildad y el juicio. Cuando Daniel terminó de escribir el último número en la pizarra, el auditorio estalló. El silencio atónito se rompió por una ovación atronadora que resonó en cada rincón de la sala. La solución era perfecta, elegante, irrefutable. El jurado, con rostros iluminados por la admiración, se puso de pie, unánime en su veredicto. Daniel, el niño humilde, el invisible, para muchos, había resuelto el problema que había desconcertado a las mentes más brillantes. El señor Thompson, observando desde su asiento, quedó completamente helado y avergonzado. El peso de su propia arrogancia lo aplastó. Sus ojos, fijos en Daniel, no podían creer lo que veían. El niño que había despreciado públicamente, el que consideraba insignificante y al que le había lanzado un desafío cruel, era el único capaz de desentrañar el enigma que salvaba a la escuela. La verdad se le abalanzó con la fuerza de un torbellino, dejando al descubierto la profunda ceguera de su elitismo. La victoria de Daniel era la más amarga de las derrotas para el profesor, una lección de humildad que jamás olvidaría. Daniel no solo ganó el concurso, el premio monetario fue entregado a la escuela, salvándola de la inminente quiebra y asegurando su futuro. Pero más allá del dinero, recibió un reconocimiento abrumador que lo elevó por encima de todos. Su historia se difundió, inspirando a millones. De la noche a la mañana, el prodigio silencioso se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que el talento no tiene cuna ni vestimenta, y que puede florecer en las circunstancias más inesperadas. La historia de Daniel, el niño que humillaron y se alzó como un gigante, dejó una profunda reflexión en toda la comunidad. Fue un recordatorio brutal sobre el juicio precipitado y la importancia de ver más allá de las apariencias. Demostró que el verdadero valor del talento reside en la mente y el espíritu, no en el estatus social. Daniel, ahora un genio reconocido, regresó a su humilde casa con la misma sencillez, sabiendo que su inteligencia lo había elevado, pero su corazón permanecía intacto. Y con esto, cerramos esta conmovedora narración que nos enseña sobre la resiliencia, la justicia y cómo el talento puede brillar desde el lugar más inesperado. ¿Qué te pareció el inesperado triunfo de nuestro protagonista y la lección que algunos recibieron? ¿Crees que la verdadera grandeza se encuentra donde menos la esperamos? Si esta historia te inspiró y te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal Relatando Historias para no perderte más relatos que te harán creer en el poder de la superación. Hasta la próxima historia.